Entonces, dentro de la unidad 2, que se ve métodos de energéticos, lo que vamos a ver son la parte de lo que es flexión y torsión, ver lo referente a que todos los cuerpos pueden deformarse elásticamente o plásticamente debido a ciertos esfuerzos o fuerzas que actúan sobre ellos. Entonces, nosotros podríamos tener apoyos simples y tener una viga, a diferencia que nosotros estamos viendo que si esto se tensionaba o se comprimía o te había una fuerza aquí que lo cortaba, por ejemplo, en el ejemplo de el grillete que estaba así, estaba un perno, que aquí había una fuerza aplicada, entonces los esfuerzos cortantes se presentaban aquí, ¿vale? A diferencia de esto, nosotros vamos a tener ahora flexión y vamos a tener torsión. Referente primero al tema de flexión, nosotros podríamos tener pues una viga apoyada con apoyos simples. Y debido a una fuerza aplicada en cualquier longitud, si por ejemplo, si está justo a la mitad, L sobre 2, siendo todo esto L, ¿verdad? Si está justo a la mitad aplicada esa fuerza, al tener apoyos simples en los extremos, nosotros vamos a tener, por obviedad, una flexión, ¿sí? Esto va a tender a ser así, ¿sí? A sufrir una deformación. Y esta pared que está aquí, tanto esta pared que está acá, pues se va también a deformar un poquito hacia los lados. ¿Sí? Entonces, pasando de esta pared que está aquí vertical, se va a deflexionar también. Entonces, esa flexión yo voy a poder calcular cuánto es ese desplazamiento. Y ya en diseño, me va a permitir a mí evaluar cuánto es la deflexión máxima que debe de sufrir un elemento bajo cierta carga. Este es un problema muy simple de ingeniería. Cualquier rack de almacenamiento que yo tenga en el cual le coloque una carga, ya sea de forma puntual o le coloque una carga uniformemente distribuida, va a crear esa flexión. Entonces, nosotros debemos de cuidar este desplazamiento que se tiene aquí para evitar que exista una deformación permanente en la estructura o en el elemento estructural, ¿sí? Entonces, en base a esa nosotros podríamos calcular cuánto es, de acuerdo a las dimensiones, el área de la sección transversal, que tiene que ver con el momento polar de inercia, nosotros podríamos saber cuánto es la máxima carga que podríamos tener sobre nuestro elemento, sobre nuestra estructura, y que no existiera una deformación permanente. ¿Sí? Entonces, de aquí, nosotros, en base a eso, podríamos tener pues cargas puntuales así, mostradas ahí justo a la mitad, o podríamos tener cargas uniformemente distribuidas. Me van a decir, ¿cómo voy a tener una carga? ¿O a ustedes se les ocurre una carga, un ejemplo de una carga uniformemente distribuida? A fin de cuentas voy a seguir teniendo una flexión, ¿sí? Porque acuérdense que, ¿qué es lo que hacíamos cuando teníamos una carga uniformemente distribuida? La podríamos sustituir por una carga puntual, ¿sí? Y esa carga puntual era igual a mi W por L, ¿verdad?
si en caso que es una carga uniformemente distribuida. Cuando era ya un triángulo, bueno, pues se calculaba de otra forma. Ok, entonces yo podría tener esto mismo. Ahora, ¿cómo voy a analizar elementos sometidos a flexión? Para esto, para poder calcular el desplazamiento máximo, yo también necesito saber cuáles son los esfuerzos cortantes, porque a fin de cuentas esto, si se fijan, el área de la sección transversal es esta. Si esto fuera la viga, esto es mi área de sección transversal. Y la fuerza es paralela al área de la sección transversal. Entonces, ¿qué esfuerzos voy a tener aquí? Voy a tener una combinación. En la parte superior voy a tener esfuerzos de compresión y en la parte exterior esfuerzos de tensión. ¿Sí? Entonces voy a tener esfuerzos uniaxiales aquí, pero los principales serían los esfuerzos cortantes. Y aparte, momentos flexionantes. ¿Sí? Entonces son dos nuevos conceptos. Esfuerzos cortantes, bueno, ya lo habíamos visto cómo es el esfuerzo cortante. Esfuerzos cortantes y momentos flexionantes. ¿Sale? Estos dos conceptos los tendría yo en esto que es flexión. ¿Sí? Cualquier elemento. Y por lo regular, ya cuando hablamos de flexión, hablamos de estructuras. ¿Sí? ¿Hasta aquí duda? Creo que no. Ok, entonces, si yo, para el diagrama de cuerpo libre, yo podría tener así, simplemente, bueno, voy a hacerlo todo completo. Si yo tengo una viga apoyada con apoyos simples, si yo tengo una viga con apoyos simples, este es mi punto A, mi punto B, y yo tengo una carga puntual, supongamos aquí es una carga P, yo voy a tener aquí una distancia A y aquí una distancia B, o sea, que sean diferentes, que no esté justo al centro. Yo, para poderlo analizar, tendría que hacer mis diagramas, son conceptos nuevos, diagramas de esfuerzos cortantes y mi diagrama de momentos flexionantes. Entonces, simplemente yo analizaría, tendré que hacer mi diagrama de cuerpo libre, y esto, yo tendría aquí mi fuerza, esta fuerza P, bajo estas distancias, y aparecerían las reacciones en los apoyos. Yo tendría una reacción en punto B y yo tendría una reacción en A. Basado en este diagrama de cuerpo libre, yo podría crear mi diagrama de esfuerzo cortante. ¿Sí? El diagrama de esfuerzo cortante sería, dependiendo del valor que tenga yo aquí, para este caso en específico, yo tendría el valor de reacción en A. Entonces, yo parto siempre de 0. El valor de reacción en A que va hacia arriba, pues entonces lo respeto. Lo que me dé, los cuantos newton, los libras, lo que yo quiera. Hasta aquí, todo este sería el valor de mi reacción en A. Y después, no, si yo sigo avanzando, no existe ninguna fuerza que cambie esa reacción. Entonces, aquí los esfuerzos cortantes se mantienen. ¿Hasta dónde? Hasta que llega mi fuerza P. ¿Sí? Y cuando llega mi fuerza P, ¿hacia dónde va la fuerza? Hacia abajo. Entonces, dependiendo de la magnitud de la fuerza, si esto vale, supongamos, 500, si esto vale 1000, ¿a dónde voy a llegar? 500 menos 1000 llegaría a menos 500. ¿Están de acuerdo? Supongamos, voy a hacer un ejemplo más mundano. Este sería, supongamos, 800 newton. Y esta fuerza vale 2500. ¿Sale? Entonces yo tendría 800 positivo. Esto va hacia abajo, pues serían negativos. Y esta mi reacción en B tendría que ser
1700. Perdón, ¿qué me dijo? Me parece que sí, joven Aarón. Sí, en la parte superior dice grabando, ¿no? Sí. Ok, entonces yo tendría, supongamos que este sería el ejemplo así. Partiría de cero, subiría 800 newton, hasta aquí llego a 800 newton, me mantengo porque no hay ninguna otra fuerza, llego a P y tengo que son 2500, entonces 800 menos 2500, bajo hasta menos 1700. Bajo hasta 1700 y luego no existe otra fuerza hasta llegar a la reacción en B, que sería más o menos aquí. Y entonces voy en 1700 y ahora este va hacia arriba, sería positivo. Menos 1700 más 1700, 0. Entonces vuelvo a llegar a 0. ¿Sí? Partiendo pues, esto sería mi reacción en A. Digo en B, perdón. Todo esto sería P, toda esta línea. ¿Sí? Y entonces, si se fijan con respecto al eje X, se crea dos áreas, que sería esta área y esta otra área. Esta sería, yo la voy a nombrar como mi área 1 y esa sería mi área 2. ¿Sí? Entonces, pero sí se entiende el concepto. Voy a bajar un poquito para que... No, sí se vea completo el dibujo. ¿Sí? Entonces se entiende bien el concepto. Una vez que yo tenga un apoyo simple con una fuerza puntual, independientemente de las distancias, o sea, que no esté en el centro, yo tendría pues que hacer mi diagrama de cuerpo libre para calcular las reacciones en el punto A y en el punto B, o sea, en los apoyos, lo que hemos estado haciendo comúnmente desde el inicio. Y después, una vez que yo conozco las reacciones, pues la suma de todas las fuerzas va a ser 0. Por eso di estos valores, ¿sale? En este ejemplo que estoy aplicando. Ahora bien, para hacer el diagrama de cuerpo de fuerzas cortantes, yo parto siempre de 0. Y dependiendo, este me dice que va hacia arriba 800 newton, entonces eso lo hago. 800 newton hacia arriba. Y luego me empiezo a desplazar. Si no existe nada, hasta donde llego, hasta P. Y entonces hago 800 menos 2500, porque esto va hacia abajo, sería negativa, me da menos 1700. Llego al punto de 1700 y no hay ninguna fuerza, me sigo manteniendo. Los esfuerzos cortantes se siguen manteniendo igual, hasta llegar a donde está la reacción en B, y allí sería 1700. Entonces 1700 más 1700, porque va hacia arriba, llego de nuevamente a 0. Y creo dos áreas. Y estas áreas me van a servir para calcular los momentos flexionantes. ¿Esto qué quiere decir? Yo tendría del mismo tamaño, pues voy a crear mi diagrama de momentos flexionantes. Y entonces, yo tendría que calcular el área 1. El área 1, ¿cómo lo calculo? Lado por lado. ¿Cuánto mide este lado? O este lado. Mide 800 newton. ¿Cuánto mide esto de aquí? Mide A. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta distancia A. Supongamos que A es igual a 10 metros. ¿Sí? Entonces sería por 10 metros. Mi área 1 sería 800 por 10, 8000 newton metro. Supongamos que B vale 4. Entonces aquí tendría yo B igual a 4. Entonces mi área 2 sería igual a ¿cuánto? A menos 1700, porque Newton, porque este es lo que vale este lado, menos 1700, por este otro lado, que sería 4 metros.
Entonces mi área 2, ¿cuánto sería? $6,000 menos 6,800 Newton metro. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo tendría las dos áreas. Entonces, ¿cómo lo voy a representar aquí? Pues bueno, debo de respetar el inciso, la distancia A y la distancia B. ¿Sí? O sea, esto sería más o menos la distancia A y la distancia B. Esto vale 10 y esto vale 4. Y entonces, yo tendría que al principio, que sube 8,000 Newton metros. Entonces, de aquí, al ser momentos, siempre van a ser curvas. ¿Sí? Y entonces voy a subir 800 metros. Digo, 8,000 Newton metro hasta acá, 8,000 Newton metro. Y luego, como esto es negativo, pues tendría que bajar menos 6,800 Newton metro. ¿Y cuánto me quedaría? 1,200. Entonces yo llegaría a donde está B, la reacción a B, a 1,200. ¿Sale? 1,200 Newton metro. Porque estos dos, a fin de cuentas, voy sumando esta área más esta área. La primera es 8,000 más menos 6,800 bajo a menos 1,200. Ahora, en este ejemplo que estoy haciendo, nada más para que vean cómo se va graficando, no me da. A fin de cuentas, yo tendría que tener que esto fuera igual a esto, porque nomás tengo dos momentos. Entonces, yo siempre tendría que llegar a cero. ¿Sí? Y eso sería mi diagrama de momentos flexionantes. Ya cuando hagamos un ejemplo más real, con datos correctos, podríamos visualizarlo de esa forma. Pero entonces, por ejemplo, esta distancia que ahorita me la inventé, es la que tengo mal. Yo tendría que encontrar una distancia que multiplicado por 1,700 me diera también los 8,000. Para si subo 8,000 y bajo 8,000. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Más o menos, bueno. Sí, más o menos. Profe, ¿no sería 900 por 4? ¿Por qué 900? Joven. Oh, sí. No. Porque para dar respuesta a la pregunta que dice el joven Ulises Zurdo, que si esto no sería 900, no, yo voy de 800. ¿Cuánto mide esto? 2,500, entonces serían 800 menos 2,500. Esto sería igual a menos 1,700. Entonces, yo voy a bajar, desde aquí, de este punto, voy a bajar 2,500. Por eso llego hasta 1,700. Sí, se toma el valor completo de P. Porque si no entiendo de dónde usted saque menos 900. Ok, no, ya. Perfecto. Entonces, sí, son los valores completos. Sí, o sea, este ejemplo, les digo, es muy mundano. Ahorita me inventé todos estos datos, pero es básicamente cómo se van construyendo tanto los diagramas de esfuerzos cortantes como momentos flexionantes. Y esto es, por ejemplo, cuando tengo una fuerza puntual. Pero, ¿qué pasa cuando tengo una fuerza uniformemente distribuida? Cuando tengo una fuerza uniformemente distribuida, yo voy a tener mi W. ¿Sí? ¿Qué sería? Yo también volvería a calcular mis reacciones. Mi reacción en A, mi reacción en B. Si es uniformemente distribuida, pues justo a la mitad sería
para cambiar mi P, que es W por L, ¿sí? Mi fuerza puntual. Y esto sería mi carga uniformemente subida, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, lo que vimos al principio? Ok, entonces, yo tendría mi diagrama de esfuerzos cortantes y yo, al estar justo a la mitad, ¿qué quiere decir? Que estas van a ser iguales, ¿están de acuerdo? ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Al cambiar la fuerza puntual por esta carga uniformemente distribuida, esto va a estar justo a la mitad. ¿Se acuerdan que esto siempre era L sobre 2? Entonces, mi diagrama de esfuerzo cortante sería, voy a subir lo que vale RA, voy a bajar y voy a subir lo que vale RB. Que estos RA, siendo que RA y RB son iguales, al estar justo a la mitad. Y entonces justo a la mitad, esto también quedó mal, justo a la mitad de esa distancia sería, aquí cuánto sería, L sobre 2. De aquí a acá, ¿cuánto sería? L sobre 2. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una carga uniformemente distribuida, como estas reacciones son iguales, pues voy a subir y voy a bajar. ¿Por qué bajo? ¿Por qué no me mantengo? Y luego bajo y luego regreso. Porque partimos de esto. Para calcular las reacciones, utilizamos la fuerza puntual, pero nada más para calcular las reacciones. Pero a fin de cuentas, conforme yo voy avanzando, esto sigue teniendo una fuerza, ¿sí? Entonces voy bajando gradualmente. A diferencia de la vez del ejemplo pasado, que yo no tenía una carga distribuida, no había ninguna fuerza que actuara aquí. Por eso me mantenía. En este caso, partiendo de que aquí, no olvidemos que aquí tengo una carga uniformemente distribuida, entonces aquí sigue habiendo fuerzas actuando. Entonces por eso voy disminuyendo poco a poco hasta llegar acá. Y mi diagrama de momentos, ¿cómo quedaría? Al igual, L sobre 2, L sobre 2. Yo tendría, pues, que calcular esta área 1 y esta área 2, que serían iguales a fin de cuentas, ¿sí? Y como usted es un triángulo, ¿qué sería? Esta longitud, que es la base, por la fuerza que subo aquí, entre 2. Y entonces, igualmente, mi momento quedaría así. Llego justo a la mitad y luego bajo. ¿Sí? Entonces, este punto, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿cuánto es mi momento máximo en ese punto? O sea, yo podría tener que calcular esta área, que área es igual a, como es un triángulo, sería base, que es L sobre 2, por altura, que es la reacción. ¿Y cuánto es la reacción? W sobre 2. O más bien P sobre 2, ¿verdad? Porque aquí estas son la mitad de esto. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿cómo es W? ¿A qué es igual W? A ver, lo voy a hacer más acá, para ponerlo más. El área 1 es igual a base. ¿La base cuánto es? L sobre 2. La reacción aquí es igual. Al ser iguales, es la mitad de lo que vale el total de P, de la fuerza puntual que cambiamos de esta fuerza uniformemente distribuida, cambiamos por una fuerza puntual. ¿Sí? W sobre 2. Entonces, aquí sería P sobre 2. Pero P yo sé que es igual a W por L. Entonces, sustituyo esos valores. L sobre 2 por W L sobre 2. ¿Sí? Y entonces, si hago las operaciones, aquí sería igual. L por L, W L cuadrada sobre 4. Y ese sería mi momento máximo.
el momento máximo flexionante, WL cuadrada sobre 4. ¿Sí? Porque Sí. al sacar esta área, yo llego aquí y esta área es igual, pues ahora lo voy a disminuir. Por eso subo al máximo y luego regreso. Ok, gracias. Vamos a dejarlo así. Mi momento máximo aquí, el momento máximo sería igual a WL cuadrada sobre 4. De esta forma yo calcularía el momento máximo. Aquí, ¿cómo sería el esfuerzo cortante? Sería WL sobre 2. ¿Sí? Este valor, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Este valor, ¿sí están de acuerdo que sea WL sobre 2? Solamente para la reacción en A. Sí, la reacción. A fin de cuentas, este valor es lo mismo de la reacción. ¿Están de acuerdo que sea WL sobre 2? Sí. Sí, profe. Como son iguales, es la mitad. Y P vale WL, por eso lo sustituyo aquí. Ok. Entonces, para cada caso particular así que exista, ya sea un esfuerzo así, existen ya valores o fórmulas preestablecidas que alguien que no tenía nada que hacer se puso a decir, ¿qué pasaría con esto? Y calculó todas estas fórmulas y ya los plasmó en un libro. En cualquier libro de mecánica de materiales, en cualquier libro de mecánica de sólidos o de diseño mecánico, vienen este tipo de fórmulas para flexión. Ustedes se van al capítulo que dice flexión en vigas y obtienen todos estos valores.